Ya se cumplen 2 años de gobierno y vamos a tener que provocar un estallido social con la gente de bien. Que salga a marchar hasta Sarmiento Angulo. Ahora sí, yo no produzco, yo paro. ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Ay, hombre, la transformación social y política en Colombia es inatajable. Dedícale 5 minutos de su vida a este video que yo sé que debería ver toda Colombia a conciencia. 13 grandes decisiones, propuestas y o reformas de cambio que ha realizado el gobierno de Gustavo Petro. Capítulo 6. Recuerde que somos nosotros los que tenemos que comunicar y mostrar esto, porque ya sabemos que los medios tradicionales no lo van a hacer. Entonces no se olviden de compartir esta información y vamos pues. Número 1. Donde antes los otros gobiernos mataban, ahora el gobierno Petro entrega tierra. Donde antes Álvaro Uribe y el paramilitarismo sembraron terror, hoy llega el gobierno de Petro a resarcir a las víctimas y democratizar la tierra. Por eso en el corregimiento del Aro, en donde las AUC perpetraron una de las horrorosas masacres que salpica a Uribe, Petro llegó con la Agencia Nacional de Tierras a entregar 600 hectáreas a 52 familias que fueron víctimas de ese suceso ocurrido en 1997. Esto sí es un verdadero cambio. Ese día se entregaron en total 2.500 hectáreas a reincorporados, campesinos y víctimas en 5 diferentes municipios de Antioquia. Y es que, parce, la reforma agraria no la detiene nadie. Hace poquito, en agosto de 2024, se entregaron 2.722 hectáreas de tierra fértil a 187 familias rurales del municipio Puerto Rico Meta. En julio se entregaron otras 1.270 hectáreas a familias campesinas en el municipio Planeta Rica para que las administren y garanticen soberanía alimentaria en la región. Días antes habían sido 566 hectáreas las que entregaron a 44 familias pertenecientes a la Asociación de Desplazados del Tolima. Y eso sigue y sigue y sigue contando. Esta es la verdadera tristeza de los que siempre monopolizaron el campo en confabulación con los anteriores gobiernos. Número 2. Redujo la pobreza. Colombia es menos pobre en el gobierno Petro. Esta noticia positiva es irrefutable. 1.6 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 1.120.000 personas más salieron de la pobreza monetaria extrema. Además, también según las últimas cifras ofrecidas por el DANE, mejoró la distribución del ingreso en el país. Y aunque tenemos casi 5.800.000 personas todavía en pobreza monetaria extrema, hay que reconocer que ha habido un trabajo sistematizado que busca reducir la cifra cada vez más y que ahora por fin está mostrando resultados. En ese orden de ideas, no solo la inflación sigue con su tendencia a la baja, así lo demuestran productos como el huevo, sino que esa misma estadística del DANE avisa que hay más personas que entraron a las clases media y alta, y se le suma que en el último año, como acabo de decir, hay menos pobres. Número 3. Formas innovadoras de cambiar el territorio. Formemos artistas para la paz. Hay una iniciativa hermosa que a usted se la van a ocultar y que hay muchos politiqueros que no quieren que salga adelante. Hoy el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura se han unido para lograr que 300.000 niños, niñas y adolescentes accedan y estén avanzando en formación musical en 1.590 establecimientos educativos, ojo, de territorios excluidos históricamente de nuestro país. Nótese bien lo que estoy diciendo. Son 300.000 niños, parce. El arte musical y la paz, conceptos que poca atención han recibido por los gobiernos de este país, hoy se conjugan en una estrategia llamada Sonidos para la Construcción de Paz, democratizando la formación artística y cultural y garantizando los derechos culturales precisamente para construir paz en esos territorios. Lo habían hecho antes. Ya sabemos que no. Ni la paz ni el arte musical les interesaba. Esto se logra también gracias a un trabajo de alianzas que se ha realizado con al menos 8 universidades públicas y con más de 3.000 artistas. Obviamente dinamizando el mercado del arte colombiano, propiciando un montón de nuevos empleos y catapultando a nuevos jóvenes artistas para que nos representen en espacios culturales internos y en el exterior en un futuro. Número 4. El campo va bien, creciendo, produciendo y se le sigue invirtiendo. No solamente la pobreza redujo en la ruralidad colombiana, sino que además se siguen llevando a cabo estrategias en esa misma vía para que el campo progrese más. Por eso es que la agricultura creció un 9,3% según lo muestran las últimas estadísticas. Y es que no es algo fortuito.
Se están entregando créditos para pequeños y medianos productores con una disponibilidad de más de 3 billones de pesos para satisfacer la necesidad de préstamo. Se han puesto en marcha proyectos valiosos como las áreas de protección para la producción de alimentos. La Agencia de Desarrollo Rural ha cofinanciado proyectos agropecuarios con hasta más de 257 mil millones de pesos, igualando la inversión total que, como ellos dicen, se había inyectado desde el 2020 al 2023. Se ha ayudado a asociaciones y organizaciones campesinas con tierra, maquinaria y recursos a través de proyectos como El Campo Aprende. Se han dinamizado mercados como el del café y el coco. Se han entregado instalaciones como plazas de mercado y plantas de sacrificio. Y bueno, así son muchas más acciones políticas ejecutivas que contribuyen a mejorar el campo. Número 5. Más ollas de corrupción que se destapan, ahora con la salud y sus billones perdidos. El más reciente informe de la Contraloría demuestra que las EPS malgastaron unos 11 billones de pesos de los recursos públicos de la salud suya y mía, justo cuando el país estaba viviendo la emergencia del COVID-19 en el 2020. Las EPS utilizaron 6 billones de pesos para pagar deudas viejas que tenían de hasta hace más de 10 años. Y enseguida hay otros 5 billones de pesos de los que ni siquiera se tienen soporte de gastos. O sea, se perdieron. No se sabe qué hicieron con ellos. La Contraloría encontró que con la plata de nuestros impuestos, las EPS estaban pagando disque clases de yoga y pilates, bonos de regalo, pautas radiales, y después salen a decir disque que no les alcanza la plata. En el informe nos cuentan que a las EPS les sobró dinero en el 2020, entre otras cosas gracias al aumento de recurso público que se les dio para solventar la crisis. Y bueno, ya sabemos que esto definitivamente no se hubiera descubierto si el gobierno no hubiera generado el necesario debate sobre la reforma a la salud, con trabajo de presión y denuncia real sobre lo que estaba ocurriendo con nuestra plata. Número 6. De las manos de los narcos a las manos de la educación pública. ¡Qué cambio! Una finca inmensa, un lote de casi 3.000 metros cuadrados que era de la oficina de Envigado, ahora pasa a estar a disposición de la Universidad de Antioquia. Una propiedad del narcotráfico del Valle del Cauca de unos 2.762 metros cuadrados, conocido como el edificio Ormaza, uno de los más costosos del país, ahora pasa a estar a disposición de la Universidad del Valle. Un motel que antes era de la mafia, ahora se convertirán en residencias gratuitas para los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Lo mismo con 6 grandes propiedades, edificios que eran de la banda criminal de los Pachencas, ahora pasan a estar en manos de la Universidad del Magdalena. Así podemos seguir mencionando ejemplos y ejemplos y ejemplos de lo que ha hecho este gobierno y las hay. Tenemos es que preguntarnos, ¿por qué nunca vimos en anteriores gobiernos que los bienes que eran arrebatados a los narcos se pusieran a disposición del pueblo estudiantil? Ahora sí las hay y el gobierno Petro entrega estos terrenos a las universidades públicas. Número 7. Inversión multimillonaria con cifras récord para territorios que lo necesitan. Hace poco la región del Caribe recibió la inversión más grande en toda su historia. Adivine de la mano de quién. Sí, del gobierno de Gustavo Petro. Son 20,6 billones de pesos que van dirigidos sobre todo para intentar transformar el territorio desde La Paz. Esto se desarrollará en infinidad de acciones, algunas pequeñas, algunas grandes, que ya se están empezando a ver y esperemos que se ejecuten con eficiencia. El pueblo tiene que hacer alta veeduría regional. Algunas de estas acciones son, por ejemplo, la construcción de la nueva sede del SENA en el Alto Sinú. Miles y miles de hectáreas que siguen siendo entregadas a organizaciones afrocampesinas. Se trabaja en la restauración ecológica de unas 220.000 hectáreas, teniendo como epicentro de ese trabajo a la región La Mojana. Se llevará tecnología a la población con programas como Monpós Inteligente. En fin, ahora sí hay inversión sin pesar sobre los territorios que más lo necesitan. Número 8. Ejecutando y entregando. Así se da verdadera atención a la infraestructura educativa. El gobierno ha entregado más de 100 colegios nuevos en todo el territorio nacional y ha entregado otras mejoras infraestructurales a más de 500 colegios, dejando alrededor de 230.000 estudiantes beneficiados. De igual forma, ha construido 647 mejoramientos y obras nuevas que han permitido ampliar la atención específicamente a la primera infancia y facilitar ese tránsito de jóvenes de la educación media a la educación superior. Han habido casos en específico que hemos podido documentar en Cofradía para
para el cambio, como el del colegio en donde sus estudiantes agradecían que por fin un presidente les garantizaba internet y electricidad allá en la loma de Bojayá. Es decir, se han entregado al menos 400.000 metros cuadrados construidos e intervenidos, con una ejecución eficaz de 1.2 billones de pesos dedicados a la infraestructura educativa. Número 9. Se multiplica por 3 la ayuda a ancianos que no alcanzaron a obtener una pensión. La reforma pensional es sobre todo un logro para revivir ese principio de solidaridad que desde hace más de 30 años se había intentado plasmar en la Constitución del 91 y que hoy desde medios tradicionales nos dicen que debemos anular, pero no lo haremos. Colombia por fin cuenta con un mejor sistema de protección para la vejez. Un montón de desinformación intenta generar temor a la gente diciéndole que es que le van a quitar las pensiones, que habrá una crisis en el sistema. Y es falso, la crisis es en el actual sistema. Y esa inviabilidad fue la que llevó al gobierno a realizar una reforma, porque más del 80% de las personas aquí no podían pensionarse. Llegamos entonces a los 225.000 pesos mensuales que ya están siendo girados a nuestros viejos y viejas que más lo necesitan, y les da un poquito más de solvencia económica. No es mucho, pero hay que saber que en nuestra historia es un paso grande para dignificar y ayudar a esas personas que más lo necesitan. Número 10. Ni un solo gas lacrimógeno se ha lanzado. Democracia y diálogo para las protestas. A pesar de que incluso han habido protestas en contra del gobierno que se han visto manchadas por la violencia, misma que los manifestantes han perpetrado en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos y hasta entre ellos mismos, nunca se les ha lanzado ni un solo gas lacrimógeno ni se les ha reprimido. Es más, en esas protestas se ha invitado abiertamente al pueblo a delinquir en contra del gobierno, y la respuesta institucional ha sido, por el contrario, la apertura de canales de diálogo. Esto hay que resaltarlo una y otra vez porque sigue pasando con las protestas que ellos realizan y ha llevado a que representantes de la oposición se sienten a conversar con el presidente o con el ministro de Transporte en su debido momento o con cualquiera sea la instancia institucional pertinente. Número 11. Ningún gobierno había dignificado tanto a las fuerzas militares y su familia. Ahora los veteranos de la fuerza pública podrán estudiar. Se asignaron 5.000 millones de pesos para otorgar créditos condonables para que ellos puedan acceder a estudios de educación superior. También se generó gratuidad del 100% en la matrícula para programas de educación superior en escuelas de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Son alrededor de 12.000 estudiantes beneficiados de esa gratuidad, y la bonificación mensual en la prestación del servicio militar obligatorio se aumentó para llevarlo progresivamente al 100% de un salario mínimo. También se aprobó la mesada 14 para la fuerza pública que se había suspendido y que sabemos que eso se logró cuando se justificaron con la ley del gobierno de Uribe que se aprobó hace 20 años. Número 12. Inyectándole recursos a los territorios que más lo necesitan, el Pacífico. El gobierno invierte 38.000 millones de pesos para potenciar el mercado del cacao. Con esto beneficia a casi 3.000 familias productoras. El gobierno mejora también 46 sedes educativas, beneficiando a casi 8.000 niños y niñas e invirtiendo alrededor de 31.700 millones de pesos. El gobierno invierte otros 13.500 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva de la bebida tradicional del biche. El gobierno firmó convenios con al menos 37 municipios para rehabilitar vías rurales a través del programa Caminos Comunitarios para la Paz. El gobierno invierte más de 45.000 millones de pesos para no solo dinamizar y potenciar el mercado del coco, sino para revivirlo después de décadas de abandono. Con esto beneficia a 10.400 familias productoras. Todas esas inversiones mencionadas, más las que faltan y que hemos mencionado en otros videos, se llevaron a cabo en el Pacífico. Esto es metiéndole billete a las regiones que más lo necesitan. Hay que, eso sí, hacer veeduría desde las regiones para que esa ejecución sea eficiente y no la vayan trabando con burocracia en los territorios. Número 13. Progresar de la mano de la naturaleza. La protección de nuestro planeta continúa. El país avanza en la reducción de plásticos de un solo uso. Pone en marcha estrategias de financiación importantes como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, para proteger ecosistemas estratégicos como la Guajira, la Amazonas, la Mojana y el río Atrato. Ya se han gestionado cerca de 2 billones de pesos ahí. Se han logrado acuerdos históricos con gremios como los pescadores, las juntas de acción comunal, organizaciones ambientalistas que nunca habían sido escuchadas, e incluso otras naciones para seguir trabajando en este aspecto. El Parque Nacional
Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, que es importantísimo para nuestro país, para la humanidad y por supuesto es hermosísimo. Se convierte en la primera área protegida del país, en contar con un programa de inversión constante. Esto gracias a la cooperación internacional lograda. Y así el trabajo ambientalista sigue avanzando en nuestro país, casi que por primera vez liderado por el gobierno nacional. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.